Sean todos muy bienvenidos a este pulso económico, ya saben, de la tarde-noche, dedicado a la economía y a los mercados. Hoy con algunas buenas noticias, por ejemplo, el cierre de nuestro IBEX 35, lo vamos a ver enseguida, pero hoy parece que el repunte del Santander ha favorecido que al cierre este sea positivo y recupera el IBEX un 0,66%, un cierre de 9.546, que para nosotros lo queríamos a principio de la semana. Lo hemos tenido. Las tres compañías que más destacan por sus avances en la sesión de hoy son el Santander, gran protagonista del día, luego hablaremos de él, que aumenta su valor en bolsa un 4,63% y cierra en 3,71%. Siemens Gamesa es el segundo de esta patrulla de los destacados, con un aumento del 1,62% y al cierre marcando 15,68%. Y el tercero de los grandes favorecidos hoy por la suerte de la bolsa, porque esto casi es ya el casino, el aumento del BBVA, que gana 1,51% y marca al cierre 4,67%. Por contra, las tres que destacan por sus mermas, sus pérdidas en la sesión de hoy, son la compañía de partes para la industria del automóvil, FIA Automotive, que pierde 1,58% y marca al cierre 20,22%. Laboratorios Grifols, que ha sido durante buena parte de la sesión el farolillo rojo, pierde 1,23% y marca el cierre 30,52%. Y Grupo Meliá, afectado por esto del coronavirus, etcétera, etcétera, que hoy es la tercera en mermas, en pérdidas 1,12% negativo y al cierre 7,52%. Respecto a los fundamentales de la economía española, pocos cambios hoy después de incorporar los datos tristes, datos del paro de ayer. En términos de aportación al crecimiento del Producto Interior Bruto, seguimos a expensas del último trimestre del año, que hay que valorarlo, en el 0,4% de aportación. A efectos de inflación, el IPC ya cerrado en diciembre nos marca un aumento de precios durante el año 2019 del 0,8%. Respecto al desempleo, con los datos ya incorporados de la EPA de diciembre, 13,78% de la población activa desempleada en nuestro país. Y el Euribor, que lleva pues otros ritmos, otras músicas, acumula un promedio en los últimos 12 meses de menos 0,248, que es una maravilla. Hasta aquí los números, vamos con los temas que van a componer la salsa, la esencia de nuestra tertulia La Barandilla. El IBEX recurre hoy al Santander para ampliar sus subidas y la verdad que han sido sostenidas y ha aguantado como un campeón los valores del banco de Ana Botín. Y respecto al virus, pues algunas noticias, casi ninguna de ellas positivas. British Airways suspende sus vuelos a China, Starbucks cierra más de 2.000 cafeterías en territorio china, Meliá ha decidido devolver el dinero a los que hayan hecho reservas en sus hoteles chinos y añado, Toyota, el primer fabricante de automóviles del mundo, cierra sus plantas chinas por temor al contagio. Así es que noticias no vienen muy buenas respecto a la contención del coronavirus. En Europa y en el terreno monetario, hoy es noticia el euro. El euro se repliega hasta un cambio con el dólar de 1 euro por 1,10 dólares. Luego preguntaremos a nuestros expertos los efectos de esa contracción, de ese repliegue. Y ya con nombre propio en la bolsa, Banco Santander gana 6.515 millones de euros en 2019. Aumenta su beneficio un 35% en el cuarto trimestre. Eso les gusta mucho a los mercados. En el último trimestre, el cuarto, ganó 2.783 millones. Aunque hay que decir que los resultados, esas ganancias de 6.500 millones, han sido menores de las que consiguió el banco en 2018. Vamos a escuchar a su presidenta, Ana Botín. En resumen, diría que ha sido un muy buen año para Santander. Hemos cumplido los objetivos de crecimiento, rentabilidad y fortalecimiento del balance. Hemos crecido con rentabilidad, un ROTE del 11,8%, y hemos crecido y acelerado el crecimiento, y se puede ver en el cuarto trimestre el crecimiento ordinario, a la vez que hemos fortalecido el balance cerrando el año en unos niveles de capital que quiero destacar, que tanto el nivel de capital como los colchones contra los mínimos regulatorios son muy cómodos, que tenemos una estrategia clara, que hemos acelerado, como dijimos hace un año, la ejecución
y que tenemos gran confianza en el futuro. Seguimos con los nombres propios. La Comisión Nacional del Mercado de Valores exige a Red Eléctrica de España que aclare la salida de su presidente, ese señor que ven ahí con gafas, Jordi Sevilla, el que fue ministro de Administraciones Públicas y que se comprometía a enseñarle economía en 2 tardes a Zapatero, porque, es evidente por las cartas que ese señor ha llevado a su Consejo de Administración que hubo presiones del Ministerio de Teresa Rivera para que pusiera o no a una persona o a otra en el Consejo. Esto es incomprensible desde el punto de vista de la Comisión porque la SEPI solamente tiene un 20% de su control antiguamente mayoritario de la compañía, así es que es el mercado, el presidente y su consejo los que deciden quién tiene que administrar la compañía, no el ministerio. Por cierto, esto pinta mal porque la sucesora empieza a rumorearse intensamente que va a ser Maite Costa, que también tiene una larga trayectoria como diputada del Partido Socialista. Bueno, otro nombre propio en la bolsa hoy, Laboratorios Grifols, porque ha estado bastante tiempo de la sesión siendo el farolillo rojo por pérdidas del IBEX. Luego le preguntaremos a nuestros invitados por qué. Y noticias de la bolsa americana para que ustedes, como son usuarios de estas compañías, tienen que empezar ya a pensar en global. Apple, la compañía de la manzanita, ¿verdad?, registra un récord en facturación y en beneficio. Beneficio, 2.200 millones de dólares, 4,99 dólares por acción. Y sus ingresos, que esto llama positivamente la atención, 91.800 millones. 91.800 millones de ingresos en un año, que se dice pronto. Por contra, otra que fue una de las grandes compañías americanas de los que ya peinamos alguna cana, General Electric, está que boquea. Ha perdido 5.000 millones de dólares en 2019, aunque están contentos porque el año pasado, el 18, perdieron 22.800, o sea que están bastante satisfechos. En fin. Reflexión que propondremos a nuestros invitados hoy. Oiga, cada uno de los nuevos pensionistas, de los que se jubilan ahora, está ganando un 3,5% más de lo que se le ofrece a un nuevo trabajador medio. Eso al final nos lleva a la ruina. A ver qué opinan. Y decisión positiva que aplaudimos, el Consejo de Administración de Renault nombra a Luca Di Meo, anterior director general de la SEAT, pues presidente de Renault y director general ejecutivo de la marca. Así es que esperemos que le vaya bien. Y acabamos con unas imágenes que van a ver ahora de cargas, manifestaciones de unos 10.000 agricultores congregados en Don Benito, Badajoz, contra los aumentos del salario mínimo interprofesional, que a muchos de ellos los han dejado en el paro. Ayer se quejaba amargamente por esto el presidente socialista del gobierno extremeño, Fernández Vara, y hoy lo hacían en las calles 10.000 personas. Hay 4 heridos en esas manifestaciones que han sido en algunos aspectos violentas. La gente está que trina con eso del aumento del salario mínimo interprofesional. Ya sin más, les presento a nuestros invitados esta noche. Don Antonio Banda, CEO de Philcapital, muy buenas tardes, noches. Buenas tardes, ¿Qué tal? noches. ¿Todo bien? Sí, en marcha. Don Juan Carlos Higueras, profesor del EAE Business School, muy buenas tardes, noches también a usted. Noches. Le echamos un repasito al IBEX y al cierre del IBEX y luego ya ahondamos en otros, recalamos en otros fondeaderos. ¿Cómo ha visto la sesión? Bueno, la sesión empezaba mal porque las noticias que venían ayer de China eran bastante malas, ¿no? Y las de hoy peores. Y sin embargo el mercado ha reaccionado dándose una vuelta, ¿no? Ha empezado, yo creo, las noticias bancarias en general y lo que se espera del mercado americano con lo que venía de resultados del cierre de año, ha animado bastante la sesión y sobre todo ha animado el volumen, ¿no? Yo creo que se ha hecho con volumen, hay unas expectativas a corto plazo, pues y sobre todo lo que han dicho en el Banco Santander, ¿no? Que realmente se pueden gestionar los bancos si vemos una ligera subida de tipos de interés. Es decir, los bancos no se pueden gestionar, y lo dijo ayer también el presidente de Bankia, Gori Golzarri, que no se pueden gestionar con tipos en cero o negativo, ¿no? Pero cuando tengan una ligera recuperación, los bancos van a ser capaces de asegurarse algo de margen y sobrevivir, que es a lo que están jugando. Sí, sí. Bueno, profesor. Poco más. El que ha protagonizado la subida sobre todo ha sido el Santander, por los buenos resultados, entre comillas, Sí, que ha hecho. luego analizamos específicamente. Claro. Y luego, y como bien decía, ¿no?, es que más bajo no se puede caer. Los tipos de interés ya están donde están. La política monetaria o cambia hacia arriba o poco más se puede hacer. Y entonces, pues eso ha generado buenas expectativas, ¿no? Bueno, por darles a ustedes un paseo económico a través del coronavirus y sus efectos en el mundo. Hoy hay algunos
que son tremendos. Por ejemplo, Starbucks, la compañía de cafetería norteamericana, ha decidido cerrar 2.000 centros, 2.000 tiendas de cafés en China por temor al contagio. British Airways ha decidido suspender sus vuelos. Otras compañías han hecho lo mismo. Meliá ha decidido que va a devolver las reservas de sus hoteles en China porque no quiere saber nada de todo eso. Y Toyota, que cierra sus fábricas en China porque temen el contagio. Claro, esto va a tener una afectación sobre el crecimiento chino bastante importante. Ya veremos si es del 0,5, del 1 o más. Va a tener una afectación en algunas compañías, por ejemplo Apple, de la que luego hablaremos, que ha decidido pues, que no va a poder fabricar lo que quería fabricar en China, por lo que se espera de afectación que tenga la coronavirus. Y esto a las bolsas europeas también les va a suponer un problema. Bueno, sí, en el fondo tenemos una situación de no de pánico, que parecía que iba a ser mucho más rápido, pero es una situación de preocupación ante cómo se reacciona. Y realmente, pues, están las compañías poniendo primero las vendas para ver cómo lo solucionan, ¿no? Yo creo que el movimiento que vamos a ver, sobre todo a medida que aparezcan casos fuera de China, que es lo que más teme todo el mundo, ¿no? Porque al final, cerrando ahora mismo los Starbucks o paralizando los vuelos a China, puedes intentar centrar el contagio en la zona, pero si empiezan a aparecerte ya por todos lados, porque llevamos al final... el caso de Alemania, que el primer contagiado confirmado no había estado en China ni por asomo. Y los 3 siguientes tampoco. Entonces, al final tienes algo que si empiezas a descontrolarte, pues desde luego la afectación a los mercados va a ser mucho mayor de la que todos estamos viendo. Profesor Higueras. Bueno, ha empezado con mal pie el año nuevo chino, el año de la rata. El lunar, de la rata, sí. Efectivamente, el contagio de la enfermedad conllevará un contagio en los mercados. Por ahora parece que está bastante controlado, que hay un cierto cordón sanitario, pero parece que se están haciendo esfuerzos para evitar ese contagio y eso, bueno, pues les preocupa un poco a los mercados, ¿no? Pero el efecto que va a tener ya no sobre la economía china, sino el efecto que va a tener sobre muchísimas grandes empresas mundiales. Estamos hablando de Apple, estamos hablando de Starbucks, estamos hablando de las compañías aéreas, estamos hablando de Meliá, estamos hablando de Royal Caribbean, estamos hablando de Toyota, estamos hablando de muchísimas compañías. Algunas están incidiendo en que sus trabajadores trabajen desde casa. Hay otras que directamente lo que han dicho es cerramos las operaciones, por ejemplo, Disney. Disney ha cerrado sus operaciones en Hong Kong y en Shanghai, precisamente ahora, que es el momento del año donde más ingresos genera, y eso ya no se recupera. Ese lucro cesante que van a tener muchas compañías lo veremos reflejado luego en las cuentas de resultados. Profesor, ¿qué pasa con el otro contagio, que es el contagio del euro? El cambio del euro con el dólar está ahora mismo en €1, $1,10, y eso pues también es preocupante. Bueno, a ver, yo creo que el consenso de los analistas es que el euro respecto al dólar tiene un soporte muy fuerte en el 1,10. Si perfora ese soporte sí que deberíamos preocuparnos. ¿Qué está ocurriendo? Bueno, pues lógicamente las noticias del coronavirus, las noticias que se esperan de la reunión de la Reserva Federal, un dólar muy fuerte porque la economía norteamericana está yendo muy bien, un tirón en el empleo buenísimo y además el dólar es la divisa, la reserva por excelencia, pues está haciendo que se castigue al euro, pero si no pasa de ese soporte, no creo que pase. Y estamos en tiempo de elecciones, que sí, tradicionalmente el dólar está fuerte cuando llega el año electoral. Don Antonio Banda. Sí, una visión muy clara sobre el dólar, ¿no? Primero, que efectivamente sirve de refugio ante situaciones críticas de temas de salud, y luego que la situación de la economía americana está muy por encima de lo que estábamos esperando, ¿no? O sea, la situación, de hecho, hoy se reúne la Reserva Federal, no se espera que haya grandes cambios, pero lo que está ocurriendo es que lo que parecía que estaba situando a la economía americana en una cierta paralización no acaba de aparecer, ¿no? Y de hecho Trump creo que publicó anoche un tuit hablando de que cómo te sientes en los últimos 3 años, si tu situación es mucho mejor de la que tenías antes de que llegase a él, ¿no? O sea que esa fortaleza que está cogiendo con la intención de renovar su mandato, la vamos a ver reflejada en todo lo que podamos, o sea, en todo lo que Trump pueda, ¿no? Y claves van a ser estas cosas. El dólar. Bueno, vamos con los nombres propios y hay que empezar hablando del Banco Santander. ¿Y por qué? Porque ha ganado 6.515 millones de euros en el 2019. El cuarto trimestre ha sido prodigioso, han hecho un sprint para llegar a cerrar el año de tal suerte que de esos 6.515 millones ganados, 2.783 se han ganado en el último trimestre del año.
O sea, que han hecho un esfuerzo seguramente espoleados por las consignas comerciales, ¿verdad? Como suelen ocurrir en esas casas grandes, pero hay que reconocerse, hay que quitar el sombrero porque la maquinaria bancaria del Santander ha funcionado, ¿no? Bueno, por la mañana los primeros datos parecía que eran malos, ¿no? O sea, cuando han salido los datos, pues cuando tienes un resultado como este, pues parece que son peor de lo esperado. ¿Qué ocurre? Que luego ellos han hecho un dibujo de lo que ha pasado. O sea, al final ellos, lo que a la hora de presentar los resultados, siguen incidiendo que se han focalizado en su negocio base, que han dejado actividades comerciales que tenían en pérdidas y las han cerrado, tipo cuenta 1, 2, 3, tipo otro tipo de actividades relacionadas con el préstamo en países no base, como puede ser Inglaterra o otros países de la Unión Europea. Entonces está marcando que donde realmente tienen fuerza, es decir, en donde su posición es importante, sus crecimientos son mucho mayores, ¿no? Y la idea es más bien, y yo creo que lo hemos oído en la comunicación de la presidenta, es que los crecimientos son buenos y sobre todo ha hablado de la sostenibilidad de estos crecimientos en los que ella confía. Yo creo que tiene que acompañar también la economía para que se cumplan esas cosas, pero en realidad... Y de paso, profesor Higueras, un reproche. Dice, oiga, que la política del Banco Central Europeo no está funcionando. O sea, a ver si empiezan a subir los tipos porque esto no... Precisamente, en relación a lo que hablamos de este beneficio, es que gran parte de ese empujón final que ha dado no tiene nada que ver prácticamente con los ingresos por intereses y por comisiones. Y precisamente de lo que se queja Ana Patricia Botín es de que no se puede gestionar un banco con ese tipo de interés y la política monetaria pues no tiene más recorrido. Y lógicamente pues es lo que espera, pero sin embargo pues los pilares del banco parecen muy fuertes, el mercado ha premiado, ya no solo, es decir, no ha castigado que haya caído el beneficio un 17% con respecto al año anterior. Sino que ha lo ha premiado premiado que la caída del beneficio, o el aumento del beneficio en el último tramo, y la caída de este año es porque ha tenido unos gastos extraordinarios como resultado de tener que sanear el fondo de comercio de las filiales del Reino Unido, los expedientes de regulación de empleo, la reestructuración, el inmueble, los inmobiliarios y todo eso. Y dice, bueno, pues como se lo ha quitado, pues lo premio, ¿no? Y algunos creen que hay una posibilidad de avance en el entorno del 20% en este valor. Al 4,5 es el objetivo. Bueno, pues está bien. Bueno, los objetivos eran 7. Hoy, eso es. Ya me acuerdo. Hay que ser muy positivo. Bueno, pero hoy nos ha salvado el día y yo contento. Bueno, la Comisión Nacional del Mercado de Valores ha llamado la atención a Red Eléctrica Española y a su antiguo presidente Jordi Sevilla, exministro de Zapatero, y les ha dicho, a ver, ¿cómo es esto que ustedes recibieron? Dice usted que le presionó a la ministra Teresa Rivera para colocar de consejero o consejera ahí en su empresa a alguien. Pero oiga, vamos a ver, si la SEPI solo tiene un 20%, el resto está en el mercado. ¿Cómo osan? Y bueno, esa es una dinámica que tendrá que solucionar la Comisión Nacional del Mercado de Valores con este gobierno, pero... vuelve el burro a la era y resulta que ya se habla de Maite Costa como sustituta de Jordi Sevilla. Así que, en fin, me lo vayan a contar. Profesor Higuera. Bueno, a ver, aquí hay las dos versiones, la oficial y la buena. Sí. La oficial es discrepancia en la visión, según dice él, ¿no?, del modelo de negocio, la regulación, etcétera, etcétera, y además que los costes o las tarifas que van a cobrar se han reducido, las redujo en el verano pasado la Comisión Nacional del Mercado de Competencia y, bueno, está de acuerdo. La versión más realista son las desavenencias históricas y que son post-populares y públicas con la vicepresidenta de transición. Lógicamente, ¿qué creo? Bueno, también es verdad que tenía ya fecha de cese, lo que pasa que era un cese más ordenado, previsto. Y entonces lo que ha dicho, al final, yo creo que se ha sentido herido en su orgullo porque no ha tenido el apoyo del partido. Es un histórico como él, que ve que el partido no le apoya, que tampoco le apoya nadie prácticamente del equipo de gobierno de Sánchez. Y la única persona que le podía apoyar, que es Nadia Calviño, tampoco os habrá visto con las manos atadas, pues al final se habrá sentido herido en su orgullo y ha dicho lo que dice el refrán. Para lo que me queda en el convento ya sabemos cómo sigue. Ya, sí, bueno, pero yo tengo que contarles algo, porque una cosa es el frente que ha abierto hoy la Comisión Nacional del Mercado de Valores, interesante frente, porque tiene toda la razón. Oye, si tienen el 20%, que quieren mandarlo del todo, como cuando esto era suyo, no. Y luego está la otra cosa, que es que el marido de Teresa Rivera se llama Mariano, bueno, da igual cómo se llame. Es el hombre con el que se las tenía Jordi Sevilla a la hora de reducir las tarifas por hacer pasar la electricidad a través de
red eléctrica española. Y el marido, apellidado Bacigalupo, hijo de aquel juez que empuró a algunos enemigos de Polanco, el del País, bueno, pues que probablemente este asunto le cueste la presidencia de la Comisión Nacional de Mercado y de Competencias, se las tenía con Jordi Sevilla y la ministra le ordenó a Jordi Sevilla no pleitear contra la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia. Y esto era insoportable para Jordi Sevilla. ¿Cómo me van a imponer a mí desde el Ministerio? Yo pleiteo si tengo que pleitear. Y al final, pues hemos dado un espectáculo. Hombre, como siempre, cuando los políticos se meten a intentar ordenar las cosas que no pueden ordenar, ¿no? O sea, al final, si tienes tus intereses políticos por encima de los intereses económicos, como es este caso, difícilmente tiene una solución. Y si encima es fuego amigo, suele ser mucho más grave. Lo que pasa es que eso, pues Jordi Sevilla está un poco incapacitado para defenderlo, porque si fuera por sus conocimientos del kilovatio no hubiera llegado nunca a presidente de la red eléctrica española. Pero bueno, eso es así con muchos, ¿eh? No, tampoco voy a ser, también los hay del PP, sí, también que han sido no sé qué del mundo eléctrico y, en fin, no saben medir un kilovatio. Grifols, me tiene que contar don Antonio Banda, ¿por qué ha sido el farolillo rojo del IBEX durante buena parte de la sesión de hoy? Bueno, fundamentalmente por la posición fuera de España, en Estados Unidos, ¿no? Y los problemas que está teniendo para la aprobación del lanzamiento de los sistemas inmunológicos. Entonces, eso le está costando. Sabemos que en Estados Unidos cuesta mucho que te aprueben, pero a medida que pasa el tiempo tienen más serias dudas de que salga adelante, ¿no? Entonces tienes que hacer una reestructuración y eso lo valora al final la bolsa, que tenía como muy dado por hecho que se iban a aprobar, ¿no? Bueno, a ver, hace un año cotizaba 23 euros. Sí. Hoy ha cerrado a 30,5. Marcó su máximo el día 9 de enero, hace nada, a 33. Entonces, yo creo que ha tenido un premio bastante interesante, precisamente por el proyecto ámbar que tiene de lucha contra el Alzheimer, que le está yendo muy bien, que tiene los ensayos clínicos van bien y parece que van a recibir aprobaciones. Y yo me inclino más a pensar que es el tema del coronavirus, porque hay mucha inclinación a que tenga problemas de abastecimiento de sangre. Grifols, para fabricar sus medicamentos, necesita el plasma. Y esto que está ocurriendo pues es un problema. Un problema importante. Sí, señor. Bueno, como casi nunca, luego volveremos, si tenemos tiempo, a hablar de los ingresos y beneficios de Apple, para que vean ustedes la dimensión de la cosa de la manzanita, que está en sus casas, que si no sus hijos o sus nietos seguro que lo usan, o el Apple de los móviles, del iPhone y todo eso. Bien. Pero como nunca hablamos del campo, hoy vamos a hablar del campo porque hay unas imágenes estruendosas de una manifestación que acababa a palos en Don Benito, Badajoz. Eso es muy inusual y son gente que trabaja en el mundo agrario y que se queja y protesta porque dice, oiga, con la subida del salario mínimo interprofesional a nosotros nos han dejado en el paro. Y eso téngase en cuenta. Aquí lo venimos anunciando desde hace mucho tiempo, que a veces uno quiere hacer el bien, pero a veces no lo hace y perjudica. Como ya no hay juramento hipocrático, el que hacían ante los médicos, el número uno de las cosas que había que jurar para ejercer la medicina era primum non nocere. O sea, lo primero no dañes, no hagas daño al enfermo. Y aquí, pues queriendo hacer probablemente un bien, le han hecho un 7 a mucha gente que ha perdido el trabajo porque sus empleadores no estaban dispuestos a pagar el año pasado 900 y ahora 950 euros al mes, más la consiguiente aportación de cargas sociales. Esto es muy novedoso, que esa gente que no son precisamente gente de posibles salga a la calle a protestar contra una medida supuestamente de izquierdas con el líder al frente, Fernández Vara, el mandatario de la región, socialista por cierto, pues el primero que ayer ya dijo, me tiene que contar la ministra esto cómo nos perjudica a los extremeños y no solo a los extremeños, ¿no? Bueno, a ver, es que subir el salario mínimo interprofesional, subir cualquier precio en un despacho y no en el mercado, tiene una serie de consecuencias que todos lo sabemos, es de primero de economía. ¿Qué ocurre? Que hay un cierto negacionismo hacia que la subida del salario mínimo interprofesional no tiene efecto sobre el empleo, pues se toman las decisiones, aparte de que se han tomado muy deprisa sin analizar las consecuencias que podía haber en cada uno de los diferentes y con poca gradualidad, se lo decía hasta el Economist. Es que hay que discriminar, tú no puedes dar café para todos. ¿Por qué? Porque ya hemos visto la cifra de la EPA y el 85% del empleo se ha generado en Madrid. Y Extremadura, Andalucía, Canarias, Ceuta y Melilla son las zonas con mayor tasa de paro y de mayor tasa de paro juvenil. Y además son donde la actividad económica se nutre de los sectores más vulnerables, en este caso la agricultura. Con lo cual es que el efecto
es Sota Caballo y Rey, ¿no? Bueno, aquí es un elemento clave. Al final, efectivamente, igualar a todos significa que vas a tener problemas en aquellos que no puedes igualarlos. O sea, al final, eso que parece efectivamente en Madrid una subida que puede ser asumible, quizás por el coste de la vida, por la capacidad de crear trabajo, por la cantidad de gente que está dispuesto a cubrir un puesto, cuando te vas a ese sector pues y a esa industria, pues efectivamente, el que es responsable de eso no es capaz de pagar 50 euros más, y si no es capaz de pagar 50 euros más, lo que hace no es echar a ese trabajador, es que deja de tener la actividad y deja las cosas en el árbol, ¿no? Y son empresas familiares, básicamente, lo que hay, eso es lo que no pueden soportar esto. Bueno, hablemos de Apple. ¿Por qué? Porque estos señores de la manzanita venden 91.800 millones de euros al año y han ganado 1.200, que tampoco es una ganancia muy espectacular. Eso sí, retribuyen a sus accionistas bien, $4,99 por euro. Bueno, Apple es una compañía referencia en todo, ¿no? Y parece que todos estábamos esperando el momento en que se iba a agotar. Sin embargo, lo que es fundamental en Apple es que se está reinventando continuamente. Ya veremos cuánto dura esa reinvención, pero de momento otro año más y las expectativas para el año 2020 siguen siendo bastante buenas, ¿no? Entonces dices, bueno, ¿hasta dónde puede llegar esto? Sí, indudablemente. Ha dado un cambio de tendencia porque iba mal, no iban tan bien como históricamente, y bueno, ha tenido un buen resultado al final de este trimestre, ¿no? Sobre todo empujado por las ventas del iPhone 11. El iPhone 11 ha hecho que de toda esa facturación se represente 57.000 millones, ¿no? Y Apple TV también ha mejorado mucho, los dispositivos que se llaman los ponibles o los wearables, ¿no? Que también ha habido mucho, y sin embargo han caído algunos otros de la línea de negocio, pero esas son las que van a empujado y más van a empujar en los próximos trimestres. Sí, señor. Bueno, no tenemos tiempo para más, tenemos que dejarlo aquí. Los espero, eso sí, mañana a las 8 en punto para otro trepidante pulso económico. Muchas gracias.